Nuestra corresponsal, Diana Dieglawi, ha podido ver la situación en el país con sus propios ojos y escuchar a sus ciudadanos explicar cómo atraviesan los peores momentos de sus vidas. Ella se encuentra en nuestro estudio para contarnos esa experiencia. Hola Diana, lo primero, bienvenida. Gracias. Acabas de llegar hace unas escasas horas. Has visto Siria, una población que vive durante años el asedio y bajo el yugo de los terroristas. ¿Qué es lo que te han contado? Es importante prestar atención a la situación que viven los civiles en los lugares asediados. Tuve la oportunidad de conversar con algunos de las familias que vivieron en su momento en lugares asediados que hoy en día pudieron salir por el acuerdo entre el gobierno y los rebeldes en algunas zonas que depusieron las armas y que finalmente desalojaron todas esas ciudades. La gente de Alepo que vive en los lugares cercados, en esos barrios donde no llega la ayuda y donde no queda la comida. La situación es terrible. Lo que nos comentaban esas personas era que todo tipo de cuestión que logre llegar, sea de alimentos, sea de agua o sea también de medicina, los rebeldes se lo quedaban y que con eso apenas podían distribuir a algunos o directamente se lo quedaban en su totalidad, que nada les llegaba a las personas civiles de ese lugar. No tenían agua, no tenían cómo alimentar a sus hijos. Un hombre me comentó en ese lugar una historia, la verdad, muy, muy dolorosa, que sus hijas, al no tener azúcar en el cuerpo, se mareaban constantemente, se caían, se desmayaban, que no podían darles nada. El alimento que podían tener era un poco de agua con un poco de sal, diciéndole a los hijos que era una especie de sopa. A eso después el agua se acaba, la medicina no llega, incluso en algunos lugares de barrios asediados, donde el gobierno y la Cruz Roja, por ejemplo, lograba enviar helicópteros y en lanzar desde los helicópteros algún tipo de ayuda, los rebeldes se adueñaban de todos esos materiales y se los quedaban, o los vendían a precios muy altos, donde las familias ya no tienen ningún recurso, ni comida, ni agua, ni medicamentos, ni casa. Todo totalmente destrozado. Hay una especie de manipulación también en cuanto a esto por parte de los rebeldes. Lo que nos contaban es que, bueno, para darles un poco de comida a los hombres o varones de 12 años en adelante, los extorsionaban. Si querían comida tenían que luchar con ellos. Esa era la situación. Una situación en la que se veían enfrentados, que para comer deberían agarrar las armas e ir hacia donde los rebeldes les decían. Diana, tú has tenido la posibilidad de estar en Siria en otras ocasiones. Del país devastado de ahora al que tú conociste, ¿qué diferencia hay? Por situaciones personales viajé a Siria en reiteradas oportunidades antes de la guerra. La población siria tenía casi en un 90% o un poco más, me animo a decirte, la escolaridad en el sistema escolar. Y ahora volví a Siria y encontré lo que nunca había visto, o por lo menos en ese país no había. Los niños en la calle pidiendo comida, pidiendo dinero por las calles. Las familias viviendo, ahora llega el invierno y están viviendo en las plazas o en algún lugar que puedan encontrar, sin casa, sin un lugar seguro, sin un lugar estable. Calculan alrededor de más de 3,5 millones de niños que nacieron en estos 5 años en Siria y que no conocen otra realidad que no sea la guerra. Por lo tanto, son generaciones perdidas, que se van perdiendo en también no tener un sistema educativo, no tener una comida que los pueda alimentar y no tener una cultura que los pueda llevar a un buen destino. Los valores. Homs, por ejemplo, ha sido uno de los bastiones y una ciudad arrasada completamente tras esa liberación, intentos de liberación. ¿Qué has visto tú de diferencia entonces en los barrios? Sí, Homs tiene 35 barrios. 34 están totalmente liberados de los terroristas y hay uno que está bajo el asedio de los rebeldes en estos momentos. Homs está completamente destruida, se volvió hecha escombros. Hay lugares que directamente para poder construir va a haber que derrumbar lo poco que quedó. Por lo tanto, eso lleva años y años de tratar de sobrevivir. A esto se le suma una situación económica muy difícil que atraviesa Siria y que los vecinos viven con poca electricidad, tienen 2 horas de luz y 3 horas se les corta, el agua caliente no es suficiente, apenas tibia, y los elementos que necesitan son caros para poder vivir en el día a día. Compañera Diana Dieglawi, bienvenida, recién llegada, testigo directísimo de lo que está pasando ahora mismo en Siria, en ese país. Muchísimas gracias por todo. Vamos.